fundamento teórico en el videito este que tengo acá. Bueno. Hola, ¿qué tal amigos? Bienvenidos a esta nueva clase de termodinámica en la cual hablaremos de la primera ley de la termodinámica en sistemas abiertos, en el caso particular de los procesos de flujo no estacionario o transitorios. Mi nombre es Gabriel Fernando García Sánchez, espero que les sirva, espero que les guste mucho esta clase. En clases pasadas hablamos de la primera ley de la termodinámica, que es ese principio que nos dice que la energía no se crea ni se destruye, solo se transforma, y a partir del cual concluíamos que la energía que tiene un sistema al final de un proceso es la energía inicial que tenía más la energía que entró menos la energía que salió durante ese proceso. Teniendo en cuenta que la energía que entra o sale de un sistema lo hace de tres maneras diferentes: en forma de calor, en forma de trabajo o en forma de flujo másico. Porque la masa tiene energía consigo, cuando entra masa al sistema hace que aumente la energía del sistema y cuando sale masa al sistema hace que disminuya la energía del sistema. A partir de esta ecuación llegamos a diferentes relaciones que nos permitían realizar los balances de energía en los diferentes tipos de sistema. En un sistema cerrado concluimos que el cambio de la energía interna del sistema era igual al calor neto de entrada menos el trabajo neto de salida. Y en sistemas abiertos, cuando estamos trabajando con sistemas estacionarios, llegamos a la ecuación que estamos viendo en estos momentos en la diapositiva. Mientras que para sistemas no estacionarios aún no hemos concluido una ecuación, y es precisamente lo que vamos a hacer en esta clase. Si ustedes desean repasar alguno de estos temas, aquí les dejo los links para que puedan ver las clases sobre la primera ley de la termodinámica en sistemas cerrados y en sistemas abiertos cuando estamos hablando de sistemas estacionarios. Bien, entonces vamos a hacer un análisis de procesos de flujo no estacionarios o transitorios, que recordemos son esos sistemas donde ocurren cambios de las propiedades con el paso del tiempo. A partir de un balance de masa, recordando el principio de conservación de la masa, que nos dice que la masa no se crea ni se destruye, al igual que la energía, y por lo tanto se conserva. Es decir, la masa al final de un proceso menos la masa inicial, el cambio de la masa, que es el delta M que estamos viendo en este momento, es igual a la masa que entra al sistema durante el proceso menos la masa que sale. Cuando hicimos la deducción para sistemas estacionarios, dijimos que el cambio de la masa dentro del sistema era cero, porque en los sistemas estacionarios no hay cambios dentro del sistema cuando pasa el tiempo. En este caso sí hay cambios, por lo tanto, este término que nos indica el cambio de la masa dentro del sistema ya no es cero. De manera similar, realizando un balance de energía por medio del principio de conservación de la energía o la primera ley, llegamos a que el cambio de la energía dentro del sistema es la energía que entra al sistema menos la energía que sale del sistema durante el proceso. Como estamos trabajando con un proceso de flujo no estacionario, un proceso transitorio donde sí hay cambios con el paso del tiempo, vamos a ver que este término, el cambio de la energía del sistema, ya no va a ser cero. Si el proceso que estamos analizando es un proceso de flujo uniforme, es decir, el fluido a la entrada y a la salida del sistema es estacionario y uniforme, a pesar de que en el sistema estemos teniendo un proceso transitorio donde hay cambios con el paso del tiempo, el fluido que está entrando
y que está saliendo del sistema, el flujo que está entrando y saliendo, va a entrar siempre de la misma manera, no va a cambiar sus propiedades. Si esto ocurre así, podemos, a partir de la primera ley, llegar a esta relación. Recuerdan que dijimos que el cambio de la energía del sistema era la energía que entraba menos la energía que salía, y que la energía que entraba o salía del sistema lo podía hacer de tres maneras: calor, trabajo, flujo másico. Pues a partir de eso llegamos a esta ecuación. En esta ecuación lo que tenemos es la energía que entra, que es el calor que entra, más el trabajo que entra, más la energía que entra con la masa, menos la energía que sale, es decir, el calor que sale, más el trabajo que sale, más la energía que sale con la masa, es igual al cambio de la energía dentro del sistema, que es la energía final menos la energía inicial. Aquí estamos viendo una magnitud teta. Esa es la que me indica la energía que lleva la masa, es decir, la entalpía, más la energía cinética que lleva la masa consigo, más la energía potencial que lleva la masa consigo. Esto para la masa que está entrando o saliendo. Y el término E minúscula es la energía en términos específicos, o sea, por unidad de masa del sistema. Es decir, la suma de la energía interna específica del sistema más la energía cinética más la energía potencial. Esa es la ecuación que tenemos a partir del principio de conservación de la energía. Si llamamos Q al calor neto de entrada, es decir, al calor que entra menos el calor que sale, y llamamos W al trabajo neto de salida, es decir, el trabajo que sale menos el trabajo que entra, y consideramos, como pasa en la mayoría de los casos, que los cambios de energía cinética y potencial son despreciables tanto para el sistema como para el flujo que está entrando y saliendo, podemos simplificar esta ecuación para obtener la ecuación que vemos en este momento en el recuadro rojo, que es la ecuación de la primera ley de la termodinámica en sistemas abiertos o volúmenes de control cuando estamos trabajando con procesos transitorios. Por lo tanto, ya podemos completar el diagrama que habíamos visto al inicio de la clase. Tenemos los sistemas cerrados cuando elegimos una cantidad de masa fija para analizar, los sistemas abiertos cuando elegimos una región en el espacio. En los sistemas cerrados el balance de energía viene dado por esta ecuación. El cambio de la energía interna es igual al calor neto de entrada menos el trabajo neto de salida. Y en sistemas abiertos, si es estacionario, tenemos esta ecuación, que es la que habíamos deducido en la clase respectiva, la cual relaciona las maneras en que puede viajar la energía: calor, trabajo y flujo másico. Y para sistemas no estacionarios o transitorios, la ecuación que acabamos de deducir. Bien, realicemos un ejemplo para ilustrar un poco más este punto. Este ejercicio nos dice que un recipiente rígido aislado se encuentra vacío y se conecta a una tubería por medio de una válvula. De repente la válvula se abre y entra aire al recipiente a 100 kilopascales y 27 grados Celsius, hasta que su presión interna llega a ser 110 kilopascales. En ese momento se cierra la válvula y nos piden determinar la temperatura final del aire en el recipiente, asumiendo que los calores específicos del aire son constantes. Bueno, aquí tenemos la ecuación que acabamos de deducir, es con la cual vamos a trabajar. Este es un proceso transitorio porque estamos viendo que se está llenando un recipiente. Por lo tanto, hay un cambio de la masa dentro del sistema, que es nuestro recipiente, es nuestro sistema, lo que elegimos para analizar. Va a haber un cambio de la masa interna. La masa es una propiedad, es decir, las propiedades están variando con el paso del tiempo. Por eso tenemos un proceso transitorio y por eso utilizamos esta ecuación y no las otras ecuaciones para la primera ley que acabamos de ver y que vimos en clases anteriores. En esta ecuación, como tenemos un recipiente aislado, no tenemos una salida de calor. No hay transferencia de calor porque tenemos un aislamiento, el cual simbolizamos en el dibujo con estas líneas, con este achurado. Tampoco tenemos una interacción de trabajo porque no hay una resistencia eléctrica que esté haciendo trabajo eléctrico, no hay un cambio de volumen para que haya trabajo de frontera móvil ni ninguna otra forma de trabajo. Solamente tenemos una entrada de fluido, por lo tanto la energía de la masa que sale es cero porque no hay ninguna masa saliendo durante el proceso, y como al inicio el recipiente estaba vacío, no hay una masa inicial.
Por eso este término que nos dice M1 por U1 también será 0. Con esto la ecuación se nos simplifica bastante. Tenemos una sumatoria en la ecuación, eso indica que se suman todos los flujos que van entrando. En este caso solo es uno, por lo tanto solo tenemos una masa que entra por la entalpía de esa masa será igual a la masa final que queda dentro del sistema por la energía interna de esa masa al final del proceso. Como la masa se conserva, el recipiente estaba vacío y entró una cantidad de masa durante el proceso. La masa que queda al final dentro del sistema va a ser toda la masa que entró. Por eso podemos decir que M que entra es igual a la masa final y podemos simplificar la ecuación sacando esas masas de la ecuación porque una es igual a la otra y se pueden ir de la ecuación. De aquí obtenemos que la entalpía del fluido que está entrando, la entalpía específica, es igual a la energía interna específica final dentro de ese sistema, dentro de ese recipiente que estoy analizando. Como estamos tratando con un gas ideal, recordemos que podemos expresar estos términos, la entalpía y la energía interna, como el calor específico a presión constante por la temperatura para la entalpía y el calor específico a volumen constante por la temperatura para la energía interna, tal como lo vemos dentro del corchete en la diapositiva. Mira, aquí tenemos de nuevo la ecuación, reemplazando los términos que tienen que ver con los calores específicos, llegamos a la ecuación que nos dice que el calor específico a presión constante por la temperatura de entrada es igual al calor específico a volumen constante por la temperatura final dentro del sistema. Es decir, HE es igual a U2. De aquí despejamos T2 y ya tenemos una ecuación para obtener la temperatura final, que es lo que queremos obtener en este ejercicio. En este punto nos dirigimos a las tablas. Todos estos valores de calor específico están tabulados. Como el enunciado nos dice que los consideremos constantes, simplemente los buscamos a una temperatura, a la temperatura de 300 puede ser, y tendremos los valores de calor específico a presión constante de 1,005 kJ sobre kilogramo Kelvin y calor específico a volumen constante de 0,718 kJ kilogramo Kelvin. La temperatura de entrada es 27 grados centígrados. Siempre lo pasamos a Kelvin porque en este tipo de ecuaciones debemos trabajar con unidades de temperatura termodinámicas, es decir, con Kelvin en el sistema internacional y con Rankine en el sistema británico. Reemplazamos los valores y obtenemos el resultado de nuestro ejercicio. La temperatura al final del proceso será 419.91 Kelvin. Esas son las referencias que les recomiendo si quieren profundizar en el tema. La termodinámica de Sengel y la termodinámica de Van Weylen. Muchísimas gracias por su atención. Espero que les haya servido, espero que les haya gustado. Si les gustó, denle like. No olviden suscribirse para subir más videos. Espero que tengan un muy buen día. Hasta pronto. Profesor, buenos días. ¿No quiere iniciar la grabación? Ya, un momento.
Bueno, flujo no permanente o también conocido como flujo uniforme. Acá entonces, a diferencia de los anteriores, va a variar lo que es las propiedades con el tiempo, ¿sí? Realmente estudiar o hacer estudios en termodinámica de flujo no permanente es bastante complicado. ¿Por qué? Porque todas las propiedades sabemos nosotros que en la realidad varían con el tiempo. Entonces, una forma de estudiarlo es el flujo uniforme, ¿sí? El flujo uniforme, entonces, es una forma de estudiar el flujo no permanente, pero que nos presenta muy buenos resultados cuando lo hacemos para llenado y vaciado de tanques. Cuando estudiamos vaciado, llenado y vaciado de tanques, entonces podemos aplicar la teoría del flujo uniforme, ¿sí? Que es la que es una forma de estudiar el flujo no permanente en el caso de llenado y vaciado de tanques. Para continuar, entonces, vamos a desarrollar problemas, ¿sí? Con el caso de flujo no permanente. Entonces, uno de los casos principales es el llenado y vaciado de tanques. Nosotros debemos diferenciar, entonces, observando acá, que debemos elegir nuestro volumen de control. Siempre que hago un estudio, debo elegir ¿qué? El volumen de control. En este caso, voy a tomar que la frontera va a ser ¿qué? Esto. Bueno, está presentando problemas acá el mouse. Bueno, entonces es todo lo que está acá adentro. Todo lo que está en rojo va a ser mi frontera. Bueno, esto va a ser mi frontera. Entonces planteo exactamente la ecuación igual que la anterior. Pero observamos de que aquí hay una tubería. Esto, la tubería, entonces sabemos que es un flujo ¿qué? Permanente. O acá antes de entrar al tanque hay una válvula. Y cuando nosotros hacíamos el estudio de flujo permanente decimos que las válvulas son ¿qué? Isentálpicas. Quiere decir que la entalpía antes de la válvula va a ser igual a la entalpía a la salida de la válvula. Entonces la entalpía de la entrada va a ser igual a la entalpía de salida. Por lo tanto, la entalpía que lleva el fluido que va por la tubería va a ser igual a la entalpía del tanque, por la razón de que esta válvula es que isoentálpica. Entonces, ojo a eso. Bueno, aquí nos dice un recipiente rígido y aislado que al inicio se evacúa está conectado mediante una válvula a una línea de suministro que lleva vapor de agua a 1 megapascal, 300 grados centígrados. Se abre la válvula y se permite que el vapor fluya de manera lenta al recipiente hasta que la presión alcanza 1 megapascal. Cuando se cierra la válvula, determine la temperatura final del vapor en el recipiente. Entonces tenemos el estado 1. Este va a ser el estado 1. Y acá voy a tener el estado 2. Entonces tengo que los dos estados. El estado 1 y el estado 2. ¿Para qué? Para entrar a poder plantear que el problema. Entonces, en el estado 1 conozco una presión de 1 megapascal. Conozco que el fluido que va por la tubería tiene una presión, una temperatura y es vapor de agua. Entonces conozco estas propiedades. Estos son la que va ¿por qué? Por la tubería.
que la propiedad de la tubería entonces son las mismas de entrada que a la válvula. Pero entonces, si la válvula es un elemento isoentálpico, la entalpía del fluido que va por acá va a ser igual a la entalpía en la entrada del depósito. Entonces, eso es lo que nosotros debemos tener en cuenta. Entonces, para solucionar este problema, planteamos la ecuación del flujo no permanente. Decimos que es un sistema abierto de flujo no permanente. ¿Por qué? Porque es el caso del llenado de un tanque. Es de frontera fija. Si es llenado de un tanque, lo puedo estudiar como flujo ¿qué? Uniforme. ¿Qué es flujo uniforme? Que como esto es flujo transitorio que varía en el tiempo, entonces, ¿cuál es la idealización del flujo uniforme? Entonces, voy a explicar acá, entonces, qué es un flujo uniforme. Entonces, supongamos que estos son los mismos tanques y que acá tenemos una entrada, tenemos una salida. Esto sería en el estado 2. Esto es. Entonces, este será que el estado 1. Y este va a ser el estado 2. Entonces, vamos a suponer, entonces por acá viene el flujo de masa en la entrada. ¿Sí? Acá estará la salida. Acá está la entrada. Bueno. Entonces, vamos a suponer que en la entrada está entrando, ¿qué? A 20 grados. Entra a 20 grados. ¿Sí? Entonces, en un determinado momento está que todo esto aquí a 20 grados. Puedo decir que aquí me varía. Voy a colocar un poco más grande. Aquí me varía a 30 grados. Voy a borrar este primero acá. Vamos a suponer que... Ay, Dios mío. Suponiendo que aquí entro a 40. Aquí está 20 grados. Bueno, supongamos que salió a 20 grados, entonces vamos a decir que acá está a 20 grados. Entonces, observamos de que está, porque sabemos que él puede estar aquí. Él puede estar aquí a 40, 30, 20. Pero ¿qué pasa? Que con el tiempo, él puede cambiar. ¿Sí? Ah, y aquí podemos considerar que está ¿qué? A 40. La entrada puede permanecer constante. ¿Sí? Porque esa la puedo controlar. Decimos que va a entrar ¿qué? A 40. Pero con el tiempo, él puede ir cambiando.
él cambiará ¿qué? Uniformemente. Entonces, aquí puede llegar él estar saliendo ¿qué? A 10 grados. Bueno, esto para decir que entonces él cambia, pero ¿qué? Cambia uniformemente. Él cambia uniformemente en el tiempo, porque aquí puede estar, entró a 40, después pudo bajar aquí a 30, aquí a 20 y aquí a 10, pero está cambiando ¿qué? Uniformemente, donde nosotros sabemos que en la realidad eso va cambiando ¿qué? Constantemente. Por eso se llama ¿qué? Flujo uniforme, bajo estas ¿qué? Estas condiciones. Entonces decimos que para un estado 1 está entrando ¿qué? A 40 y está saliendo a 20. Que para un estado 2 está entrando a 40 y sale ¿qué? A 10. Entonces, esas son las consideraciones que hacemos. Ojo, cuando planteamos el flujo uniforme, entonces, si esta condición es controlada, o sea, que siempre va a entrar a 40 y esta salida va a salir a 20 grados, entonces, inicialmente estaba, por decir algo, podemos decir, salió a 30 y a última hora salió a 10. Entonces, ¿cuál tomo para calcular las propiedades? ¿20 o 10? Entonces, ahí es donde viene la teoría y me dice que debo tomar ¿qué? El promedio. Cuando varían las salidas o varían las entradas, ¿sí? Dependiendo cuál es constante, porque este también puede variar. Entonces, para poder hallar la propiedad, debo hallar ¿qué? El promedio. Ojo con eso que le estoy diciendo. Esto es, me estoy adelantando ¿para qué? Para la solución de algunos problemas que vamos a hacer de flujo no permanente. O que es vaciado de tanques, para decir que esto lo vamos a trabajar como flujo uniforme. Esas son las consideraciones de ¿qué? De flujo uniforme. Entonces, las propiedades serán igual al promedio, ¿sí? De la propiedad de la entrada y la salida. Bueno, en este caso que nos ocupa es un tanque. Y ese tanque, si nosotros vamos a mirarlo acá, entonces, está entrando, ¿sí? Si está entrando, entonces vamos a decir, y no hay salida, entonces es un llenado de tanque. Vamos a estudiar ¿qué? Un llenado de tanque. Entonces, que si tenemos acá el llenado de tanque, entonces nos dice que es adiabático, entonces, perdón, antes decimos, esta es toda la ecuación de la energía. Aquí sería por el cambio de energía entre el volumen de control. Entonces, ¿qué es lo que nosotros vamos a decir? En el caso de flujo uniforme, el cambio de energía entre el volumen de control va a ser igual a la masa 2 por U2 menos la masa 1 por el U1. Eso será para todos los problemas que vamos a trabajar con flujo ¿qué? No permanente. El caso de flujo uniforme, estudiándolo como flujo uniforme, donde se desprecian los cambios de energía cinética y cambio de energía potencial. Entonces, aquí ya aplicamos toda la fórmula. No era como la del flujo permanente que decíamos que si la masa que entra es igual a la masa que sale, entonces no hay cambio de energía y este término valía 0. No, acá entonces vamos a decir que el cambio de energía entre el volumen de control se debe únicamente al cambio en la energía interna. Entonces, observamos que es toda la ecuación exactamente igual. Entonces, en el problema, observamos de que es aislado, nos dice un recipiente rígido de aislado. Entonces, si es rígido, significa que no va a cambiar el volumen. Y si es aislado, que no hay entrada ni salida de calor. Entonces, por lo tanto, este término va a valer ¿qué? 0. Trabajo. No hay trabajo de frontera porque es rígido. Observamos que no hay ninguna resistencia, ningún eje que atraviese la frontera. Entonces, por esa razón decimos que el calor menos el calor es igual a 0, el trabajo es igual a 0. ¿Qué más nos dicen? Que inicialmente el tanque se encuentra vacío. Entonces, por lo tanto, la masa es 0 por este término. Entonces, este término se va a reducir a 0. Vamos a despreciar los cambios de energía cinética y cambio de energía potencial en el tanque. Entonces,
la fórmula se nos va a reducir a esto. ¿Por qué colocamos aquí que la masa 1 igual a 0? Porque está vacío el tanque en el estado 1. Entonces nos quedará únicamente el término masa de entrada, pero solamente hay una entrada, entonces esta sumatoria se convierte en 1 nomás, por la masa de entrada, por la entalpía, estos términos se hacen 0, va a ser igual a la masa 2 por el U2. Ahora, la otra ecuación, que esta es la ecuación de ¿qué? De la energía. Y esta ecuación que estamos señalando acá es la ecuación de la energía para un sistema abierto de flujo uniforme. La ecuación de la energía. Y esta es la ecuación de continuidad o conservación de la masa. Siempre que nosotros desarrollamos cualquier problema acá en termodinámica, estamos considerando ambas fórmulas. Esto lo planteamos a veces como el cambio de energía, el cambio de masa entre el volumen de control. Entonces, el cambio de masa se refiere a masa 2 menos masa 1. En un sistema cerrado, entonces nos dice que el cambio de masa va a ser igual a 0. Para que eso sea igual a 0 significa que la masa 2 va a ser igual a la masa 1. Por lo tanto, es igual a la masa únicamente. Bueno, entonces, y en el sistema de flujo permanente este término es 0. El cambio de masa es 0 porque significa que la masa de entrada va a ser igual a la masa de salida en flujo permanente. Ahora aquí aplicamos toda la ecuación para el flujo no permanente. En este caso, vamos a estudiar el flujo permanente como con una idealización para llenado y vaciado de tanques, que es el flujo uniforme. El enunciado me dice que la masa que sale es 0 porque no hay salida. Entonces, por lo tanto, y me dice que el tanque 1 está vacío al inicio, entonces significa que la masa de entrada va a ser igual a la masa 2. Tenemos esta ecuación acá. La masa de entrada es igual a la masa 2, entonces colocamos masa 2 a ambos lados, entonces me queda que la entalpía de entrada va a ser igual a la energía 2. Entonces, esta es la conclusión que he llegado al hacer el balance de energía para este problema en específico. Entonces, vamos a buscar, igual que todos los problemas, vamos a buscar sus propiedades. Entonces, eso es una tabla resumen. Entonces, decimos inicialmente que tengo mis propiedades, la tabla 1, entonces voy a buscar, entonces, cuáles son las propiedades. Entonces, me dice que un recipiente rígido aislado que al inicio se evacúa está conectado mediante una válvula a una línea de suministro que lleva vapor. Estas son las condiciones en la tubería. ¿Sí? 1 megapascal y 300 grados centígrados. Entonces, observamos que colocamos acá, entonces, 1 megapascal equivalen a 1000 kilopascal y 300 grados centígrados. ¿Qué dice? ¿Qué pasa ahí? Bueno, entonces, ¿de dónde sacamos? Estas son las condiciones de entrada. Las condiciones de salida. Entonces, resulta de que me dice de que eso está vacío. Entonces, ¿qué significa? Que es la masa. ¿A qué le saco la temperatura? A la masa. Entonces, no puedo sacarle temperatura. Nada, porque está, ¿qué? Vacío. Y del estado 2, nos dice que la presión de 2 va a ser igual a ¿qué? A 1 megapascal. Hasta que alcance, ¿qué? 1 megapascal de presión. O sea, hasta que la presión que hay en la tubería se iguale a la presión que hay en el tanque. Entonces, es igual a ¿qué? A 1 megapascal. Estos términos los desconozco. Entonces, vamos a colocar acá para poder
De lo contrario no me deja. Bueno, entonces estas son las condiciones de entrada. ¿Qué es lo que está entrando? Entonces miramos acá y decimos está entrando mediante una válvula, una línea de suministro que lleva vapor de agua a 1 megapascal y 300 grados centígrados. ¿Qué significa? Que dice lleva vapor de agua, que está como vapor, ¿qué? Sobrecalentado. Entonces, aquí la fase, decimos, muestra si está acá. Entonces decimos que acá esto está como vapor sobrecalentado. Entonces, ¿qué implica? Que debo irme a las tablas a buscar ¿qué? A las tablas de vapor sobrecalentado. Vamos a mirar a ver si la tengo acá. No la tengo acá. Entonces significa que debo ir a buscar en las tablas de vapor sobrecalentado. No tengo nada de... Me permite, voy a buscar las tablas. Entonces nos vamos a las tablas de vapor sobrecalentado. Aquí estamos en la de presión. Entonces miramos las condiciones del problema y nos dice que está a una temperatura de 300 y 1 megapascal. Entonces vamos para presión de 1 megapascal. Aquí tenemos 2.5, 1.6. De 1 megapascal y 300 grados centígrados. ¿Qué es lo que me importa a mí acá? La entalpía. Vale 3051.6. Entonces, ese es el valor que debe haber en la tabla. $3051.6. Esa va a ser la entalpía en la entrada, pero me dice que la entalpía en la entrada, nosotros hicimos aquí el balance de energía, la entalpía de entrada va a ser igual a U2. Entonces me vengo acá y la entalpía de entrada va a ser igual al U2. Entonces, ¿por qué? Por el balance de energía. Va a ser igual al U2. ¿Qué es lo que yo tengo ahí? Aire. Tengo que vapor de agua. Entonces, tengo que la presión y tengo la energía interna. ¿Sí? ¿Qué me están preguntando? Se abre la válvula y se permite que el vapor fluya de manera alcanza un punto en el que se cierra, determina la temperatura final del vapor en el recipiente. Entonces, la temperatura en el recipiente. Entonces, si ustedes observan, del estado 2, ¿qué conozco? Conozco presión y conozco la energía interna. Entonces, me voy a las tablas de saturación para saber en qué fase se encuentra. ¿Para presión de qué? De 1000 y energía interna de 3051.
Entonces me voy a la tabla A5. Entonces tenemos aquí la tabla A5 para presión de 1000, la energía interna, aquí tengo 761 y el U sub G 3582. El U sub G 3582. Y resulta de que el valor que yo tengo del U sub 2 es de 3051. Y para 1000 el U sub G 2582. Entonces 3051 es mayor que 3582, por lo tanto esto se encontrará como vapor sobrecalentado. Esto se encuentra, entonces voy a colocar ahí vapor sobrecalentado. Vapor sobrecalentado. Entonces, esto implica que debo irme a las tablas de vapor sobrecalentado para buscar ¿qué? La temperatura. Entonces, me voy a las tablas de vapor sobrecalentado para presión de ¿qué? De 1 megapascal, 1.6, 0.8. Aquí tengo 1 megapascal. Pero ¿cuánto me vale a mí la energía interna? 3051.6. Entonces me voy a ubicar en donde tengo 3051 para presión. Entonces volumen, energía interna. Entonces 3051. Entonces observe, para 400, 3051, que es el valor que tengo acá, 3051.6. Entonces 3051.6 se encontrará 3051 entre 400 y 500. Significa que debo hacer una interpolación para poder buscar ¿qué? Esos valores. Entonces yo puedo llegar y llevar eso. Para 3051 se encuentra entre estos dos, entre 400 y 500. Bueno, entonces, ¿qué significa? Que yo debo hacer que una interpolación para poder hallar que este 456. Entonces vamos a mirar. Entonces control B, a ver en dónde me lo coloca. Observamos que aquí tenemos este valor. Entonces debo hacer que una interpolación. Entonces, por favor, interpólenme 400, 2957.9. Muestra si lo puedo acá. Tengo que insertar un cuadro, creo. Bueno. Entonces, en este cuadro vamos a plantear que la interpolación. Entonces, vamos a decir que tenemos que para 400... Uy, esto qué pasó. Ah, se giró. Para 400 tenemos 2957.9.
¿Qué va a ser para una temperatura? Y tenemos una energía de 351.6 para 500. Tenemos 3125. Bueno, entonces, por favor, hagan esta interpolación. A ver cuánto les da. Ingeniero de medio 456,1. Entonces, ese va a ser el valor de ¿qué? De la temperatura acá. $456.1. Entonces, tenemos el valor de ¿qué? De la temperatura. De esa forma, entonces, hallamos nosotros ¿qué? Esos valores. Bueno, entonces, para el estado 2, la presión vale ¿qué? 1000, la temperatura 46.51, el U2 vale 3051.6, que eso era lo que me estaban pidiendo acá. Determina la temperatura final del vapor en el recipiente, entonces, que fue la que nosotros calculamos. Entonces, de esa forma nosotros trabajamos este tipo de problemas. Ingeniero, tengo una pregunta. ¿Sí? ¿Por qué la energía interna en la entrada no se toma? Bueno, ojo las condiciones del recipiente. Dice, un recipiente rígido aislado en el inicio se evacúa. ¿A qué es que nosotros le medimos presión, temperatura? La temperatura, ¿a qué se la medimos? A la masa. Y si no hay masa, entonces no le podemos medir ¿qué? La temperatura. Al igual, entonces, debido a la masa es que existe ¿qué? La energía interna, que son ¿qué? No es nada más que el movimiento ¿qué? Molecular. La energía molecular ¿de qué? Valga la redundancia del agua, de las moléculas del agua. Entonces, si no hay masa, entonces esa energía va a ser igual a ¿qué? A cero. Esa es la razón porque en el estado inicial, entonces vamos a estudiar lo que se encuentra dentro del recipiente. Entonces, en este recipiente se encuentra ¿qué? Una masa igual a cero. ¿A qué le medimos la temperatura? Pues a la masa que está ahí. Si no hay masa, esto vale cero. ¿Cuál es la energía interna? La energía interna se debe a ¿qué? A la actividad de ¿qué? De las moléculas. Y si no hay nada, si está vacío, entonces no hay moléculas. Entonces, por lo tanto, no hay energía interna. Esa es la razón. Entonces, por eso usted observa de que inicialmente colocamos únicamente que la masa es igual a cero. ¿Sí? Y entonces colocamos que colocamos entonces las propiedades del estado 2 y hacemos el balance de energía. Bueno, continuamos ahora con otro problemita que hay acá. Entonces, este ya es un problemita que tiene más contenido. Es un problema ya que tiene un alto grado de dificultad. Entonces, vamos a decir el flujo no permanente. Son problemas de flujo ¿qué? No permanente. ¿Por qué? Porque inicialmente decimos que es un tanque y este tanque entonces es un sistema ¿qué? Abierto. Entonces, siguiendo con la metodología, entonces nosotros siempre, vuelvo e insisto, debemos ¿qué? Debemos marcar la frontera. Entonces, en este caso, la frontera va a ser esta línea de rojo. Entonces, siempre vamos a hablar de ¿qué?
el calor que atraviesa la frontera. Entonces esta línea roja es la frontera, el calor que atraviesa la frontera, el trabajo que atraviesa la frontera, la masa que atraviesa la frontera entrando o saliendo. Entonces, si es flujo uniforme, es vaciado de tanque, entonces inicialmente decimos que es un sistema abierto, que los sistemas abiertos se pueden estudiar como flujo no permanente o flujo P permanente. Este es un caso de flujo que no permanente. Existe una forma de estudiar el flujo no permanente, que es propiamente el flujo transitorio, y otra forma es el flujo uniforme. El flujo uniforme, entonces, se utiliza básicamente para el llenado y vaciado de tanques. Observo de que este es un vaciado de tanque, aquí lo menciono, caso de vaciado de tanque. Entonces lo puedo estudiar como flujo ¿qué? Uniforme. Escribo la ecuación de la energía, pero entonces para flujo uniforme, el cambio de energía dentro del volumen de control va a ser la masa por U2 menos la masa A1 por el U1. Nos dice un dispositivo de cilindro de émbolo vertical aislado. Entonces si está aislado, ¿qué significa? Que este calor va a ser igual a 0. Pero observo que es de flujo, es un vaciado, pero observo que es de frontera móvil. Es un dispositivo cilindro de émbolo, pero ese émbolo está influenciado ¿por qué? Por un resorte. Entonces no puedo decir que es libre. No es libre, ¿por qué? Porque está influenciado ¿por qué? Por un resorte. Entonces tenemos acá, entonces decimos que existe ¿qué? Trabajo. Este caso es específico porque me dice que es un vaciado de tanque, es vaciado de tanque. Entonces significa que al vaciarlo en el estado final, entonces no existe masa de entrada, sino solamente masa de salida. Entonces, por lo tanto, si la masa de entrada no está entrando masa, este término es igual a ¿qué? A 0. Entonces me quedará que menos el trabajo, menos la masa por la entalpía de salida, velocidad de salida, o en otras palabras, energía cinética, energía potencial, va a ser igual a la masa 2 por U2 menos masa 1 por U1. Observamos que tiene únicamente una salida, entonces la sumatoria esta va a ser igual a ¿qué? A 1. ¿Sí? Entonces vamos a hacer esa evaluación. Entonces tenemos acá que el calor, el trabajo, este término vale 0, la sumatoria vale 1, estos términos vamos a expresar el cambio de energía cinética y el cambio de energía potencial, y nos va a quedar esto, que menos el trabajo más la masa de salida por la entalpía de salida va a ser igual a la masa 2, U2, menos masa 1, U1. Debemos irnos nosotros entonces para mirar a ver qué conocemos, en donde tenemos nosotros la tabla. Entonces vamos a borrar. Del estado inicial, observe que el fluido es R134. Conozco el volumen, la presión y la temperatura. Volumen, presión y temperatura. Volumen, presión y temperatura. Entonces, esto, entonces no lo conozco, que es lo que voy a calcular. Del estado 2. Dice, con un resorte lineal, en ese momento se aplica toda su fuerza al émbolo. Una valva conectada al cilindro se abre y se deja escapar el recipiente. El resorte se afloja al bajar el émbolo y la presión y el volumen bajan. Conozco presión y volumen del estado 2. Conozco presión y volumen. Entonces, este término lo desconozco.
lo desconozco. Bueno, voy a mirar acá qué es lo que conozco realmente de A08, no conozco el volumen específico, entonces acá tenía mal. Desconozco este término, pero conozco es este, el volumen total. Bueno, entonces yo quiero que ustedes observen. Voy a remitirme acá. Entonces me queda la masa de entrada por la entalpía. Perdón. Me queda el trabajo, masa de salida por la entalpía, masa 2 U2 menos masa 1, 1. Por la ecuación de continuidad, entonces digo que la masa que sale menos la masa que entra va a ser igual a la masa 2 menos la masa 1. Entonces aquí la masa que entra es igual a 0, solamente es el vaciado. Por lo tanto, la masa que sale va a ser igual a la masa 1 menos la masa 2. Eso para reemplazarla acá en esta parte de la ecuación. En esta parte de la ecuación, entonces reemplazamos la masa que sale por la masa 1 menos la masa 2 multiplicado por la entalpía de salida va a ser igual a la masa 2 por U2 menos la masa 1 por el U1. Observamos también, sabemos que el volumen específico va a ser igual al volumen total sobre la masa. Entonces, en el estado 1 va a ser igual volumen total 1 sobre la masa 1. Para el estado 2 va a ser igual volumen total 2 sobre la masa 2. Eso con el fin de ¿qué? De reemplazarlo en esta ecuación. Vamos a reemplazar las masas y vamos a reemplazar la masa. Entonces, la masa 1 va a ser igual a volumen total 1 sobre volumen específico. La masa total 2 va a ser igual a volumen total 2 sobre volumen específico 2. Ojo. Resulta que no conozco condiciones de salida. No conozco condiciones de salida. Entonces, la entalpía de salida, como hablábamos inicialmente, como no conozco acá, digamos, en el estado 1 y el estado 2, entonces voy a decir que en la salida no se conoce. Cuando no se conoce, entonces va a ser igual al ¿qué? Al promedio. Entonces, la entalpía de salida, para poderla calcular, voy a decir que va a ser igual a la entalpía 1 más la entalpía 2 dividido entre 2. Recuerda que esas son las condiciones del flujo uniforme. Cuando no se conocen la condición de salida, cuando no se conoce la condición de salida, entonces la propiedad va a ser igual a ¿qué? Al promedio. Ojo con eso para la solución de los problemas. Entonces, eso es lo que hacemos acá. Entonces, la entalpía de salida va a ser igual al H1 más el H2 dividido entre 2. Entonces, tenemos la ecuación tal como la tenemos. Entonces, aquí vamos a reemplazar masa 1 por estos términos. ¿Sí? ¿Qué es lo que vamos a hacer nosotros? Lo que nosotros vamos a hacer es llevar esta ecuación en condiciones que me quede de ¿qué? De las propiedades termodinámicas, de energía interna, entalpía, volumen específico, ¿sí? Entonces, observamos de que eso es lo que yo voy a hacer con esta ecuación.
Bueno, aquí entonces el trabajo me dice que vale 270. Bueno, entonces todavía no reemplacemos, con el fin de que entiendan cómo se desarrolló. Entonces dice que esto es R134. Entonces, si es R134, entonces conozco presión y temperatura, entonces por lo tanto voy a buscar la fase. ¿Eso qué implica? Que me debo ir a las tablas de vapor sobrecalentado del R134, creo que es la tabla A11, algo así. Aquí estoy en la tabla A6. Aquí estoy en la tabla A13, A12, que es lo que conozco acá, perdón. Entonces, conozco presión de 1200 y temperatura de 120. Entonces, me puedo ir a cualquiera de las dos tablas. Entonces, presión de 1200. Entonces, me voy a la tabla del refrigerante. Esta es la de presión. Entonces, ¿presión de qué? De 1200. Vale 46.29. Entonces, volvemos. Construimos ¿qué? El domo. Buscamos que la